Bueno, nosotros ayer hacíamos una cifra gruesa, ¿verdad? Habían en mora al 30 de junio alrededor de 24.600 clientes, de los cuales había ya una buena parte, pues había... Más de la mitad se han reestructurado. Más de la mitad estaban reestructurados, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿para qué una ley si la gente que tiene voluntad de pago y tiene compromisos los cumple? ¿Verdad? Y además nosotros, es decir, este tema de las reestructuraciones es parte de los procesos propios de las microfinancieras. Es decir, la actividad microfinanciera es muy especializada, tiene sus tecnologías y sus procedimientos, y a nosotros lo que nos interesa es recuperar los reales para seguirlos prestando. A nosotros no nos interesa quedarnos con garantías ni con nada de eso. Nos interesa recuperar para seguir prestando. En ese sentido tiene un carácter democrático la recuperación. Bueno, usted tocó un tema importante, y es que esta ley todavía no es ley. Mientras tanto no sea refrendada por el presidente de la República, o vetada, como cualquier ley, o regresada a la Asamblea Nacional, o publicada en el Diario Oficial La Gaceta, todavía no es ley de la República. Ustedes han pedido, don Alfredo, al presidente de la República que vete esta ley. ¿Por qué razones? Por las razones que antes mencionaba, ¿no? Por un lado las razones legales, pero lo que es más importante por la imagen que da el país al exterior, a los proveedores de fondos, porque la inseguridad jurídica hace de que estas personas reconsideren el prestarle a Nicaragua, porque si en un país se aprueba una ley que pone en riesgo a las instituciones, a quienes le están prestando, estas instituciones pueden tener dificultades para honrar esas obligaciones. De manera que se eleva pues el riesgo país, y eso es lo que hemos venido sufriendo desde que esta ley nació el año pasado. Ya se redujo la cartera de crédito en 60 millones de dólares. Es lo que significa para Nicaragua un país tan paupérrimo como este, ¿no? Y con tantos pobres que están necesitando financiamiento, sobre todo en el agro, que se reduzca 60 millones de dólares. Y el riesgo para este año, 2010, es que perdamos otros 70 millones de dólares adicionales, que son los vencimientos que vamos a tener que pagar, y no sabemos si los acreedores nos van a volver a renovar esos pagos que hicimos. Frente a ese panorama, podríamos decir que corremos el riesgo de que los créditos futuros sean más caros. Seguramente, porque la economía de mercado así funciona, ¿verdad? Es una cuestión de oferta y demanda. Si hay escasez de dinero, como si hay escasez de frijoles, el frijol sube de precio. Y cualquier bien que se escasea, sube de precio. Y el dinero es un bien, igualito, ¿no? Que tiene un precio en el mercado. De manera que, tanto para nosotros, se volvería más caro, porque el acreedor percibe un mayor riesgo, ¿verdad? De una ley que a todas luces ellos la perciben como una ley populista. ¿Han analizado, Patricia, ustedes los escenarios de ser posible que el presidente no vete la ley? ¿Cuáles serían los recursos que ustedes van a utilizar? Bueno, en caso que el presidente no vete la ley, pues podríamos introducir un recurso por inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, y ahí esperamos que los magistrados también pues puedan razonarse junto con nosotros y ver realmente todos los alcances de impactos negativos que tendría esta ley. Bueno, habría que ponerse de acuerdo en la Corte Suprema de ver cómo hacemos para que eso camine, ¿verdad? Y que camine con tiempo. El veto presidencial sería lo más expedito, ¿verdad? El panorama que pintaba Alfredo acerca de los proveedores de fondos, de los proveedores de capital, que los proveedores de capital son organismos financieros que nos prestan el dinero. No entendamos que proveedores de fondos son donaciones, sí, son préstamos que nos hacen, ¿verdad? El panorama todavía es más duro. No solo es el riesgo país, estamos en una crisis financiera mundial, y estos proveedores de fondos adquieren liquidez, arman sus fondos con la captación de ahorros de gente de Europa, de ciudadanos europeos, norteamericanos, a quienes les pagan una tasa más alta de interés, ¿verdad? Y al mismo tiempo ellos se sienten conformes de que están haciendo una función social
Entonces ahí ya viene cargado el costo, pues porque le pagan a esos ahorrantes, más los costos de administración de ellos, y eso se ha bajado por la crisis financiera. Entonces ellos tienen muchos países donde volver a ver y de sobra donde prestar. No solamente, y pueden comenzar ellos mismos a exigirles a las microfinancieras de Nicaragua el pronto pago de estos adeudos. Por supuesto. Existen los contratos. Ya en los contratos está establecido que ante ciertos niveles de riesgo que ellos consideran y que están dados, como este es un altísimo riesgo, ellos pueden no solo solicitarnos los 70 millones de dólares que entre todas estamos debiendo para este año, que tenemos que abonar, nos pueden exigir un pago, un vencimiento anticipado del plazo, perfectamente, y nos dan por vencido el plazo y tenemos que pagar todo. ¿Contactos han tenido ustedes con los proveedores de fondos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que hemos escuchado que han estado trabajando con las microfinancieras? Hemos tenido contacto con ellos y nos han externado su preocupación. Y creo que ellos la han comunicado al gobierno en espera de que tal vez el Poder Ejecutivo pueda tomar una decisión en cartas en este asunto. En este momento anda una misión del Fondo Monetario. Tenemos entendido, ¿verdad?, de que ellos se reúnen con el gobierno y seguramente este va a ser un tema que ellos van a abordar. Pero ASOMIT como tal no se ha reunido con los técnicos del Fondo Monetario que está aquí en Nicaragua. Tenemos previsto eso, ¿verdad? Más bien por carácter de información, para informar sobre las repercusiones, porque lo que el fondo hace es analizar cuál es el efecto en la economía, el efecto macroeconómico, ¿no? Como decían algunos diputados, si es que son tan pocos los no pagos, que las microfinancieras no van a quebrar, si es que las microfinancieras no van a quebrar por el hecho de que tengamos que reestructurar el 16%. Podemos quebrar por el hecho de que no va a venir dinero al país, que vamos a tener que repagar. Y eso va a significar tener que cerrar sucursales y correr gente. ¿Esto va a tener de alguna manera impacto en los nuevos créditos que van a otorgar la microfinanciera, sobre todo para el ciclo agrícola que está por comenzar? Definitivamente va a haber una reducción de recursos. Nosotros somos una industria de microfinanzas muy atípica en América Latina y en el mundo. Generalmente las microfinanzas nacieron en las ciudades para crédito urbano y en el caso de Nicaragua es el país de América Latina que tiene el mayor porcentaje de cartera en el sector agropecuario, que tenemos el 50%. Los países que más tienen, como Perú y Bolivia, andan alrededor del 25 al 30%. Y en Centroamérica andan como por el 17%. ¿Tenían contemplado cuántos millones facilitar al sector agropecuario este año? Bueno, nosotros teníamos estimado, si todas las cosas iban bien y se iba a dar el crecimiento en la cartera, pensábamos ir más allá de los 120 millones de dólares. Creemos que si esta ley se aprueba y se nos ven reducidos las disponibilidades, eso podría caer en 20 millones de dólares por lo menos. Patricia, para concluir en un minuto que nos queda, ¿qué llamado le haría a usted a todos los clientes de las microfinancieras de Nicaragua? Que se acerquen a pagar. Es decir, es una recomendación, un consejo y una obligación, ¿verdad? Que todos los clientes que tienen deudas pendientes y están en este momento vencidos, que se acerquen a pagar, porque esta ley no cubre a toda la gente. Esta ley, pueden ir a averiguar con los mismos diputados, solo cubre a los que estaban en mora antes del 30 de junio. Y eso, que si esos que estaban en mora antes del 30 de junio ya se reestructuraron, tampoco los cubre. Les digo que es un consejo y una recomendación porque la persona que cae en mora automáticamente pasa a la central de riesgo. Y la central de riesgo están reportando todo el sistema financiero, todas las casas comerciales, todos los servicios públicos, y ahí vamos a tener problemas porque una persona que sale como morosa en un lugar, le cierran las puertas en todos lados. Muchas gracias a don Alfredo Alaniz, director ejecutivo de ASOMIT, y a Patricia Padilla, secretaria de la Junta Directiva también de ASOMIT, por haber conversado con nosotros de estos temas tan importantes para la vida de Nicaragua. A ustedes televidentes, gracias. Vamos a unos importantes mensajes.